Transporte a través de la membrana. Hay tres tipos. Hay activo, pasivo y endocitosis. Es decir, si yo tengo una célula aquí, la posibilidad de que entre algo a ella es de tres formas: activo, pasivo o endocitosis. Esas son las tres formas de que mi célula pueda meter algo a su interior. Les decía que el transporte activo requiere de energía porque en la membrana va a haber unas especies como de canales que permiten entrada de sustancias grandes. A estos canales se les conoce como proteínas integradoras. Entonces, la célula, vamos a suponer que esta es la membrana, va a tener por aquí como espacios que le van a permitir dejar entrar cosas por aquí o por aquí, ¿sí? Y eso se conoce como transporte activo. Proteínas hipermeasas. El transporte pasivo no requiere energía. Entonces, ¿por qué se le llama así? Porque resulta que en la membrana celular, recuerden que hay fosfolípidos que están así. Entre los fosfolípidos hay espacios. Esos espacios son utilizados por el transporte pasivo. Como si fuera un río, las cosas entran por aquí de una forma muy fácil. Por eso es que el transporte pasivo tiene la difusión simple y la difusión facilitada. Dos procesos importantes en la difusión es la ósmosis y la diálisis. La ósmosis es para agua y la diálisis para soluto. Y la tercera forma de entrada, o sea, aquí la célula, es a través de pinocitosis, que es, literalmente la célula se vuelve como un Pac-Man, ¿sí? Así, bueno, no así, a ver si lo puedo dibujar, como un Pac-Man, ¿sí? Y empieza a comer, ¿sí? Así como si fuera este un Pac-Man, ve cositas acá afuera, ya sea sólidos, o ve cosas líquidas y se las come. Cuando come cosas sólidas, se llama fagocitosis. Cuando come cosas líquidas, se llama pinocitosis, ¿sí? Entonces, si es sólido, fago, de comida, fagocitosis. Y cuando es líquido, es pinocitosis, de líquido. Entonces, literalmente la célula se va a comer cosas que están afuera. Si se fijan los primeros, les dije que entran solitos. Acá no. Acá la célula los tiene que fagocitar o pinocitar. Y la misma célula, pues produce sustancias que son desechos. Para sacarlos, ella utiliza un proceso que se llama exocitosis. Entonces nuestra célula es como nosotros. Comemos, absorbemos y eliminamos lo que ya no necesitamos. ¿Sí? Literal. O sea, prácticamente las células hacen del baño, sí, adentro de tu cuerpo. Es el metabolismo celular. Por eso es que, dependiendo la alimentación, son las sustancias tóxicas que traemos en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Es muy importante eso. Y las membranas, pues son las que se encargan de todos estos procesos. A esto se le llama transporte a través de la membrana. Para entender los transportes requerimos observar la membrana. Por eso es que en esta diapositiva ustedes pueden observar la membrana en la parte de atrás. Vean, esos que parecen dientitos no son dientitos, son los fosfolípidos. Recuerden que tiene una de las cabezas hacia afuera y otra de las cabezas hacia adentro. Y estos tienen naturaleza hidrofílica y lipofílica. Y al mismo tiempo hay propiedades hidrofóbicas y lipofóbicas, dependiendo la sección de la cabeza que tengamos. Donde hay grupos fosfato, se permite la entrada de agua porque es hidrofílica, ¿sí? Donde están las cadenas de los ácidos grasos del fosfolípido, pues prácticamente se permite la entrada de grasas. Recuerden que más o menos se ve así. Un fosfolípido tiene una cabeza y luego tiene por acá una parte quebrada. Esta es la parte del ácido graso y esta es la parte del fosfato o de los grupos fosfato. Este
tiene afinidad por las aguas y este por los lípidos. ¿Ok? Bien. Entonces, eso le confiere a la membrana ciertas características de permeabilidad. Les dije que existían dos tipos de transporte, el pasivo y el activo. El pasivo es la difusión simple y la difusión facilitada y la ósmosis. Mientras que el transporte activo utiliza uno que se llama bomba de sodio y potasio. Y la endocitosis dijimos que eran dos, fagocitar o pinocitar. Ok. Aquí, en esta imagen, ahora sí ya puedes ver cómo se lleva a cabo cada uno de los transportes. Puedes observar que hay una bicapa lipídica donde están los fosfolípidos, que es esta, la membrana celular, y afuera hay moléculas que quieren entrar. Para que puedan entrar, obviamente, pueden ser varios procesos. La difusión simple, quiero que observes que entra por los espacios que hay entre los fosfolípidos. Por eso es que es simple, literalmente, aquí está fluyendo sin ningún problema. Ahí entra la célula. Mientras que la difusión facilitada tiene que ser mediada por un canal que puede ser una proteína. Ahí está. Ok, estos dos, difusión simple y difusión facilitada, pues son prácticamente sin gasto de energía. Aquí no se gasta energía. Cuando ya es más complejo pasar cosas, sobre todo moléculas muy grandes o con naturaleza química muy precisa, se requiere de las proteínas translocadoras o transportadoras, las cuales químicamente tienen afinidad por algunas moléculas para que puedan entrar sustancias específicas o al mismo tiempo puedan salir. Una de ellas es el sodio y el potasio. Afuera de la célula hay mucho potasio y adentro de la célula hay mucho sodio. Entonces a veces para poder mantener el equilibrio de las cargas, este tipo de transporte saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio. Porque el sodio estresa mucho a la célula, entonces el potasio tiene más compatibilidad biológica y permite una estabilidad más loable para la célula. Entonces por eso es que lo saca. ¿Sí? Y esto lo lleva a través del transporte activo. Y ahorita vamos a ver la pinocitosis y la fagocitosis. Entonces, estos visualícenlos muy bien, cómo entran las cosas de manera sencilla o de manera más compleja. Esta imagen representa el transporte pasivo. Este es difusión facilitada a través de un canal. La difusión simple es que esta bolita, por alguna razón, se puede meter a través de aquí, de este espacio. Como cuando va uno a un concierto y busca la forma de llegar hasta adelante. Así es el transporte pasivo simple. Tratas, no sabes cómo, pero tú dices, esta gente, imagina que todas estas son personas, todos estos no me van a detener. Si ellas pudieron, yo también, ¿no? Entonces, haces la entrada. Y habrá personas que son muy influyentes y dicen, no, yo tengo un amigo que me puede pasar por aquí. Y entonces pasan por ahí, ¿sí? Ese es el transporte pasivo. Un movimiento de sustancias bioquímicas a través de la membrana celular sin necesidad de sobrecarga de energía. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo burdo del concierto. Cuando tú vas a un concierto y ves que hay muchas personas, pero ves que estás flaquito y chiquito y puedes meterte por aquí, lo haces sin necesidad de energía. Sin embargo, si estás gordote y grandote, pues vas a batallar un poco más y vas a tener que gastar energía. Por eso es que el transporte pasivo se caracteriza por eso, porque no requiere de nada más que un flujo. Y este flujo se llama gradiente de concentración.
¿Qué es un gradiente de concentración? ¿Alguien sabe qué es un gradiente? ¿No? Más o menos, ¿qué es un gradiente? Vamos a la pizarra. ¿Qué es un gradiente? En términos generales, déjenme ver si hay una imagen. Matemáticas, no. Este. Quería esta imagen grandote. Temperatura normal. Hoy se ve bien feo. No, dejen buscar otra. Es que quiero que entiendan el término gradiente. Lo voy a explicar como en el salón. ¿Aquí caben más personas? ¿Sí o no? ¿Cuántas más? De acuerdo a los mesabancos. ¿3? ¿Sí, no? 4. 4. 5. ¿Y por qué no están llenos los mesabancos? ¿Quién sabe, profe? Yo no sé. ¿Por qué no están llenos? O sea, faltan 5 personas. Pues sencillo, porque ya no hay. No hay nadie afuera que quiera entrar, ¿cierto? Pero tenemos esa deficiencia. Podrían entrar. Supónganse que en este momento los sacamos a todos del salón. Y entonces yo les digo, ahora sí está el salón solo. Pueden entrar. Cuando entren, va a volver a haber la deficiencia de 5 bancos. Entonces, si afuera hubiera 5 personas, podrían entrar y sentarse. ¿Podríamos meter más personas y sentarlas? Ya no, porque solo tenemos para 5. Eso es un gradiente de concentración. Cuando las sustancias entran a la célula porque hay un déficit, se dice que es un gradiente a favor. O sea, nosotros en este momento en el salón tenemos un gradiente a favor. Podemos meter a 5 personas más. Pero cuando se ocupe, el gradiente se cierra porque ya no hay favor de concentración. Ahorita tenemos un favor de concentración. Ese es el gradiente, ¿sí? Por eso dice en la diapositiva que les decía que esto tiene que ser un gradiente. Imagínate que acá adentro hay espacios. Acá adentro pueden entrar 5 alumnos. Si afuera hay alumnos, pasan entre esta gente y se meten a los lugares. Pero si no los hay, pues no pasa nada. Ese es un gradiente de concentración, ¿sí? Entonces la difusión pasiva y facilitada se da a favor de un gradiente de concentración. Siempre que hay deficiencia, se compensa con la entrada de cosas del exterior. Ese es el famoso gradiente de concentración. Este es el gradiente. Imagínate que es el salón. Este es el salón. Y aquí pueden caber hasta 30. ¿Cuántos hay? 3. Y estos son los que están afuera. Entonces, ¿pueden pasar estos? Sí. ¿Por qué? Porque aquí no hay más que 3. Entonces, si tenemos una capacidad de 30, pueden pasar de manera facilitada. Se los voy a poner de otro ejemplo, que es el transporte a favor de un gradiente. Estás en un concierto. Aquí está tu grupo favorito. Y tú quieres verlos. Y acá hay muchos lugares. Pero aquí está la gente parada. ¿A poco no pasa? Aquí está la gente parada y no te deja pasar, ¿no? Entonces tú dices, chin, somos 2. Y acá hay 2 lugares. ¿Qué haces? Y más si son de tus grupos de K-pop favoritos.
tumbas a la barrera casi, ¿no? O sea, dices, yo me paso porque acá hay lugares. Esto es a favor de un gradiente de concentración. Sabes que vas a poder pasar y vas a estar cómodo en esta zona. Eso es un gradiente de concentración. Buscar el lugar menos ocupado para poder estar adentro, ¿sí? Por eso dice, una diferencia de concentración, las moléculas donde hay una mayor cantidad migran a donde hay una menor cantidad. Ese es el famoso transporte pasivo a través de un gradiente de concentración. Y estos son ejemplos de transporte pasivo. Difusión simple. ¿Quién entra por difusión simple? El CO2. Cuando tú respiras, pues prácticamente el CO2 puede pasar a través de tus pulmones y literalmente ser liberado. Ahora, tenemos también la glucosa y el sodio, ¿sale? Son otras formas de entrada a través de transporte pasivo. En este momento estamos exhalando CO2. ¿Por qué? Aquí afuera hay una deficiencia de CO2. Nosotros estamos llenos de CO2, guácala, ¿sí? Y no lo quiere tu cuerpo. Entonces lo empieza a expulsar a una zona libre. Y esta es nuestra zona libre. Por eso es que, fíjense, hasta tiene referencia con el COVID. Decían, o dicen, quítate el cubrebocas en espacios abiertos. ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración es a favor. Afuera puede salir mucho CO2 y muchos bichos y expandirse por todos lados. Pero en un lugar cerrado, eso no ocurre. Entonces, por eso es que siempre tiene que estar a favor de un gradiente de concentración. ¿Ok? Bien, vamos a dar un espacio. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando del tipo de transporte. Yo les decía que la difusión simple siempre se va a dar a favor del gradiente de concentración, al igual que la facilitada y la que tiene canales de sodio. Digo, la difusión por canales también es a través de un gradiente. Si falta, entra. Si no falta, se queda estable. Por eso es que una célula, por ejemplo, no puede meter exceso de glucosa o no puede meter exceso de sodio o no puede perder cosas en exceso porque siempre tiene que ser a favor del gradiente. Si sobra, pues prácticamente sería eso, ¿no? Y si falta, pues obviamente lo recupera. Es como cuando nosotros tenemos sed. ¿Qué hacemos? Tomamos agua. ¿Te tomas 7 litros? No. Tomas una cantidad a lo mejor que está limitada por tu sed o inclusive por lo que te quepa en el estómago, ¿no? Casi, casi. Y ya, ¿no? Así es el transporte pasivo. La difusión facilitada generalmente es requerida para transportar aminoácidos, para transportar oxígeno a través de lo que son las permeasas, ¿sí? Las permeasas se encargan primordialmente de realizar este tipo de procesos, que es prácticamente el transporte de oxígeno. Y bueno, también, como aparece ahí, se da a favor de un gradiente de concentración. De hecho, creo que esta está animada, miren, vean. Esta no entra porque está muy grandota, pero aquellas que tienen las características necesarias para pasar a través de las proteínas específicas o a través de lo que es la membrana, lo podrán hacer. Vean. Esta dice, no, tú no. Tú no tienes compatibilidad con nada por medio de difusión facilitada. Tú más o menos, a ver, inténtalo y dice, sí, sí puedo a través de simple, ahí está. Tú no, tú a través de proteína, que esta es la facilitada. Entonces, vean, la facilitada se da precisamente a través de esto, ¿no? Entonces las permeasas van a permitir, es una proteína que va a permitir la difusión facilitada. Y les digo que puede ser de este tipo. ¿Qué más? Sacarosa. Yo creo que ahí se le barrió a la secretaria que me hace las diapositivas. Nah, es cierto que soy yo. Pero está padre, ¿no? Porque así yo puedo decir, no, es que como tengo un secretario que me hace las diapositivas, se le barrió. Le voy a decir que tenga más cuidado. Ok. Transporte activo. Esto tiene que ver con concentración de iones. La célula tiene, bueno, la célula está, ¿cómo podríamos decirlo?
hay un fluido donde las células están viviendo, que es el líquido extracelular. En el líquido extracelular, que es el que está fuera de la célula, hay condiciones características de nutrientes. Uno de ellos son los minerales. Resulta que respecto a los minerales, las concentraciones de iones en el medio extracelular tienen ciertas características. Por ejemplo, los iones de potasio dice que son 40 a 20 veces mayor en el medio interno que en el externo. Y los iones de sodio son de 8 a 2 veces menos en el medio interno que en el externo. Entonces, entiende que el medio externo es el medio extracelular y entiende que el medio interno es el medio intracelular. Esto es muy importante para entender el transporte activo, ¿sí? Entonces, pues prácticamente esto es lo que permite que se dé de forma cíclica la entrada de sodio y potasio dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Que son las bombas de sodio y potasio. Los iones no se van a mover fácilmente por un gradiente de concentración. Requieren de un transporte especializado que se llama transporte activo, ¿ok? ¿Y cómo se da este transporte activo? Se da de la siguiente forma. Adentro hay un medio negativo y un medio positivo, ¿sí? A este se le llama gradiente electroquímico. Entonces, siempre se tiene que mantener un equilibrio. Si hay muchas cargas negativas, pues se jalan muchas cargas positivas. Y específicamente se trata de sustituir algunas cargas con otras, como el caso del sodio y el potasio, ¿sí? Si te fijas por acá, pues hay sodio y hay potasio, y precisamente va a entrar con base a las necesidades de la célula. Aquí tenemos el ejemplo de cómo ocurre esto. Vean, ahí está el sodio. Como puedes observar, hay una proteína específica que va a permitir que el exceso de sodio que hay en la célula salga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La proteína cambia de forma cuando 3 iones de sodio, literalmente, salen y deja entrar 2 de potasio para mantener el equilibrio electroquímico, ¿sí? Entonces, esa es la situación que confiere el transporte activo. Número 1. Medio exterior, membrana y medio interior. Tengo que sacar 3 moléculas de sodio, o en este caso 3 iones de sodio, 2 iones de sodio. Ay, perdón, se me movió. 2 iones de sodio. Ahí están. 3 iones de sodio salen y 2 iones de potasio entran. Pero para que esto ocurra, requiere que el cambio conformacional sea mediado por un ATP. Ahorita van a ver en la siguiente imagen cómo el ATP es el mediador de esto. Ahí están los sodios, vean lo que va a pasar. Dicen estos sodios, queremos salir, son 3. Ok, te voy a dejar salir si pagas. Para que puedan salir los sodios debe de haber un cambio conformacional de esta molécula, que es una proteína. Para que ocurra esto, tiene que ser fosfatada. Y entonces, ¿de dónde agarra un fosfato? Del ATP. El ATP pierde un fosfato, que es energía, y le quedan solamente 2. Entonces, el adenosín de trifosfato se convierte en adenosín de difosfato y esto ocurre, ¿sí? Entonces, se libera. ¿Todos entienden qué es el ATP? ¿O más o menos? Ok, antes de seguir esto hay que hablar del ATP, porque es bien importante para que comprendan. Entendiendo que el ATP es la molécula energética, entonces cuando esta proteína está en la membrana y quiere liberar el sodio, va a requerir de la energía del ATP. Entonces el fósforo se pega y cambia su forma, y entonces se abre. Vean, ahí va. Se pegó el adenosín y se abrió la molécula. Se convirtió en ADP.
Ahí está, otra vez. Y los deja salir. Órale, para afuera. Este flujo o este flujo o este gradiente hace que al mismo tiempo estos sodios sean sustituidos por estos potasios. Entonces, como la analogía que yo hago es, como estos salieron del antro, pues estos dos ya querían entrar. Entonces, como les abrieron la puerta, ¿qué hacen? Híjole, bien que saben, se meten súper rápido, ¿no? Corre, 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 ya dejaron entrar. Miren, los que se ríen es porque saben que sí es cierto. Entonces, salen estos tres ya de la fiesta y entran estos dos. Vean. Corre, 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 entra, entra, que van a cerrar y la cadena la van a poner. Y entonces entran los potasios. Entonces los potasios hacen que literalmente esta forma de la proteína se cierre en la parte superior. Dijeron, ching, ya se nos metieron dos, pues que sean los últimos. Entonces la cierran y al momento de entrar vuelven a liberar el fosfato y el fosfato se puede regenerar o puede regenerar al ATP. ¿Sí? Obviamente esto se ve bien sencillo, pero para que este se pegue tiene que ocurrir la glucólisis. ¿Se acuerdan todo lo que vimos de la glucólisis? Ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa para que esto ocurra. Pero bueno, ahí te lo ponen súper fácil, ¿no? Y listo. Ay, le voy a poner la música de la Rosa de Guadalupe. Tara, tara, tara. Ahí está. ¿Sí? Entonces así es como se da el transporte activo. Vean, ahí ya lo pusieron en cámara súper rápida, pero esto es lo que ocurre. Ya más soso o más sin imágenes, esto es el transporte activo. En el citoplasma existe ATP, existe sodio, ¿sí? Y este sodio pues tiene que ser desplazado de la célula y para que las cargas sigan siendo neutralizadas se meten potasios. Curiosamente el potasio yo les decía que aunque tiene la misma carga, es el que más estabilidad le da a la célula. Y tiene como sentido, ya ven que cuando a las personas les da hipertensión les dicen deja el sodio o la sal, cloruro de sodio. Entonces es muy curioso porque en algunos lugares inclusive se la sustituyen por cloruro de potasio. O sea, han visto que por ejemplo dicen sal sin sodio y mucha gente hace memes porque no saben química. Hacen memes y dicen ja 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 sal sin sodio. Pues sí existe el cloruro de potasio, ¿sí? O existen otro tipo de sales que tienen esta característica. Entonces es muy interesante, ¿no? Como tal. Entonces, este es el transporte activo. Transporte pasivo, miren, esto es lo que yo les decía. Ay, perdón. Vean cómo las moléculas fluyen a través de los espacios, ¿sí? De mayor a menor. Lo que decíamos del salón. Si el salón está vacío, los que están afuera se van a meter hasta que se llene. Una vez que se llena, ya no pueden entrar más. A menos que sea el metro, obviamente. El metro rompe las leyes de la física y la química. Totalmente. Siempre cabe uno, ¿no? ¿Han ido al metro alguna vez? ¿Sí? ¿Les ha tocado que te empuja el de atrás para poder caber él? ¿No? Híjole, no han vivido, chavos, esa adrenalina. Que vas así pegado y tienes miedo que se vaya a abrir la puerta y el de atrás te está aventando. ¡No puedes! Te vas hasta la siguiente estación. Es una adrenalina increíble, se los recomiendo. Cuando vayan a la Ciudad de México, acuérdense, estoy a favor o en contra del gradiente de concentración. Eso es muy importante para sobrevivir en la Ciudad de México, sobre todo en el metro. Entonces la membrana pues tiene que ir haciendo ahí sus... Pues de hecho miren, si lo analizan, parece el metro. Vean, las puertitas son las entradas y lo de afuera es toda la gente que quiere entrar. Y el gradiente de concentración acá está, pues, literalmente en cuanto se satura, pues se cierran las puertas. Así, miren, es la mejor analogía para la difusión cíclica. Ya saben, cuando vayan a metro se acuerdan de mí. Todos estos transportes tienen que ver con la nutrición, con, pues, prácticamente el paso de nutrientes. Les decía que el líquido intersticial que viaja a través de las células, de los torrentes sanguíneos y demás, tiene que ser filtrado por las células o tiene que ser aprovechado. Entonces, tal como se aprecia en esta imagen, digámoslo que así ocurre, de forma externa, por ejemplo. Las células, hay muchas células en todo nuestro cuerpo y requieren como base el oxígeno.
El oxígeno es traído, pues prácticamente por las arterias, ¿sí? O las venas, no, algunos capilares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La membrana de las arterias liberan el oxígeno y la membrana de las células tendrán que dejarlo pasar. Vean, junto con nutrientes, glucosa, carbohidratos. Entonces la membrana aquí lo que hace es hacer todos los procesos que les acabo de explicar para poderlos incorporar y utilizar. Y al mismo tiempo la membrana va a dejar salir a todos los desechos, dióxido de carbono y otros que son eliminados, ya sea por el riñón o por las vías respiratorias. ¿Ok? Son las formas en las que pues prácticamente esto ocurre. Otro ejemplo es la ósmosis, que también tiene que ver, pero está con líquidos. La ósmosis hace lo siguiente. En una situación donde hay mucho soluto, jala agua. Por ejemplo, si esta es tu célula, específicamente, si este es tu torrente sanguíneo y comiste muchas sales, va a hacer que jales mucha agua. Por eso cuando comemos comida salada, lo primero que te da es sed. ¿Por qué? Porque estás concentrando los solutos y los solutos tienen que ser diluidos. Y para hacer esto, pues literalmente tienes que meter agua. Por ejemplo, una persona que come mucho sodio, imagina que esta es su vena, la de este lado. Si la persona come mucho sodio, va a tener mucha concentración de soluto. Entonces, perdón, de soluto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mete agua. El cuerpo mete agua a las venas y aumenta la presión arterial. Esa es la hipertensión. Y está mediado por el fenómeno de las membranas. Por eso es que le mides la presión arterial a una persona que ya no controla las sales dentro de su torrente sanguíneo. Entonces, ¿mande? ¿Lo mismo pasa con el azúcar? Sí. Bueno, el azúcar no entra a la sangre, pero se queda afuera. Sí, bueno, no entra a la célula más bien. La glucosa tiene una característica, tiene que ser abierta la puerta por la insulina. Entonces las células tienen la glucosa alrededor. Si no le abren la puerta, se quedan afuera. Pero al haber altas concentraciones de glucosa, el cuerpo la quiere eliminar, entonces pide agua. Por eso es que da mucha sed. Es una de las características en la diabetes, que empieza a dar mucha sed. Pero es por esto, porque quiere diluir el soluto que está afuera. En la hipertensión es adentro pues, de las cuestiones de la arteria o de las venas. En el caso de la glucosa, también se da adentro, pero pide agua. Fíjate que nunca había puesto ese ejemplo y también está muy práctico. El de la glucosa también hace esto, jala agua. Todo este es el medio intercelular. Vean que hay células extracelular. Hay células que están fluyendo en algo. Ese es el líquido extracelular. Ok. Si una célula tiene, vamos a les explicaré, un desequilibrio en los solutos y los solventes, ocurren cosas como esta. Si acá afuera, acuérdense que la célula, les dije que vive en un tubo donde hay líquidos y hay cosas, que es el líquido extracelular. Bueno, si estas son células que van en el torrente sanguíneo, si aquí afuera hay muchas sales, o como el ejemplo que puso su compañera, si acá hay mucha sal y hay mucha glucosa, entonces se saca el agua y los eritrocitos se empiezan a hacer así. Se dice que se crenan. A esta solución se llama hipertónica porque hay más soluto afuera que adentro. Cuando todo está en equilibrio, la sal y el agua, se dice que está isotónico. Cuando hay más sal adentro, más sal y más azúcar adentro, jala agua de afuera y la célula se hincha. A eso se le llama hipotónico, cuando hay más soluto adentro. Y cuando, pues literalmente esto ocurre, la célula se poncha y se rompe, se muere por exceso de agua. Esto ocurre mucho en las plantas.
No sé si les ha pasado, o no sé si ustedes ya llegaron a esa época en la que te conviertes en la señora de las plantas y entonces no tienes experiencia. Y si no sabes si regarla a diario, si cada tercer día, y un día se te olvida que ya tienes 3 días sin regarla y la planta está así, ¿no? Toda desmayada. Entonces dices, "Oh, ahorita la voy a regar". Y le pones un montón de agua, pero aún así no la salvaste. ¿Por qué? Porque estaba tan seca que dijo, me tomo toda el agua para poder compensar las sales. Entonces le truenas las células vegetales y por eso es que ya no la puedes salvar, porque le pusiste mucha. Lo que pudieras hacer es ponerle poquito. Cuando sean señora de las plantas me lo van a agradecer. Pónganle muy poquita agua para que medio se recupere. No la riegues totalmente. Solo ponle la cantidad como que para que no se muera, pero tampoco se hinche. Ujú. Bien. Estos son fenómenos de... Este es otro ejemplo de ósmosis. Cómo toda el agua se va al soluto. Y por acá están las células. Lo que les acaba de decir. Hipertónica, más soluto afuera de un componente. Isotónica, igual al solvente. Hipotónica, más soluto adentro. ¿Sí? Lo que les acabo de decir es esto. Y pueden observarlo. La célula de arriba es la célula vegetal. Si no regaste a las plantas y luego las quieres regar, se hinchan. ¿Sí? Por eso se dice que es hipotónico. Ujú. Bien. Endocitosis, que es la forma en que las células comen. Les dije que era un Pac-Man por esto, miren. Ñam, 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 vean. Literalmente está comiendo sólidos, que pueden ser bacterias. Eso es una forma celular. Está tratando de eliminar las bacterias. De hecho, es un glóbulo blanco. Así es como las células comen lo que está afuera. Lo que es sales, agua, glucosa, lo meten por los transportes que les dije. Pero ya lo que son agentes extraños, pues literalmente hace esto. ¿Sí? Ujú. Así se hacen. A estos se les llama pseudópodos. La célula se deforma para hacer pseudópodos. Por eso les digo que cuando nos ponen los libros, la célula toda hermosa, así circular y sus organelos bien localizados, eso es una falacia, no es cierto. Si pudiéramos entrar a ver una célula así hasta el fondo, la veríamos así. Y pues no tiene nada bonita, ¿verdad? Esa es la endocitosis. Formación de vesículas para poder consumir cosas. Cuando comes líquidos es pinocitosis. Cuando comes sólidos es fagocitosis. Estas son las formas en que reconoce y vean, se la come y la degrada y utiliza sus carbohidratos y lípidos para ella. Como quien dice, se la come y se nutre hasta cierto punto. Pinocitosis, líquidos. Y literalmente los bascula. ¿Alguna vez a alguien se le ha hecho un absceso? ¿No? Ya sea en la piel, en los ojos, no sé qué. Es como un líquido. A veces te lo revientan para sacar la grasa y demás. En otras ocasiones se reabsorbe. Cuando se reabsorbe es gracias a la pinocitosis. El líquido se reabsorbe. ¿Alguien se ha quemado y se le han hecho ampollas? ¿Se las truenan? Algunos, u otros no. Si no te las truenas, el líquido se reabsorbe. Pero es por la pinocitosis. Muy pocos lo hacen. Casi todos nos las tronamos. Ese es otro ejemplo de fagocitosis. No, no, no. Ya está. Se la va a invaginar y la va a destruir. Este es un ejemplo de penocitosis líquidos. Los empieza a capturar, los encapsula y listo. De todos modos, la degrada es que por muy dañina que sea la bacteria, está hecha de carbohidratos, lípidos, proteínas y algunas de las toxinas se neutralizan y se eliminan. Esta es por receptores. Algunas veces las células tienen receptores específicos para degradar algún elemento extraño y lo meten. Tun, turú. Ahí está.
Exocitosis, liberar cosas. Todo lo que está dentro de la célula y el desecho lo eliminas así, por medio de exocitosis. Haces vesículas de adentro para afuera. Y listo. Eso es respecto al transporte celular. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que están pensando y no quieren, eso es lo que sigue. Una evaluación. ¿Dudas respecto a procesos de transporte?